generalidades del sistema circulatorio, vamos a ver a grandes rasgos qué es el sistema circulatorio, por qué está compuesto, y eliminar las dudas de algunos de esa pregunta que aparentemente era una pregunta maliciosa de uno de los seminarios, que en realidad ahora van a entender que no era maliciosa, sino que era como avanzada para ver con qué concepto venían ustedes del secundario, de la formación previa. Como primera medida que les voy a preguntar, para hablar de esta clase en particular, es, ¿qué ven ustedes ahí? ¿Qué les parece que hay en esa imagen? Venas, arterias. ¿Qué más? Neuronas. Glóbulos. Parece, no. Parecido. Ahí, ¿le das, por favor? No, eso tampoco. No, son nódulos linfáticos, ¿sí? Todo lo que ven en verde son nódulos linfáticos que forman parte del sistema linfático, que es uno de los sistemas que forman junto con el sistema cardiovascular lo que conocemos como sistema circulatorio. Entonces vamos a hacer como un acercamiento a esto de que es el sistema circulatorio para después poder estudiar en detalle cada uno de los sistemas que lo componen. Así que van a ver que la clase de hoy es bastante general, por eso dice generalidades, y después nos vamos a meter con mayor profundidad en estos temas, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es el sistema circulatorio? Bueno, el sistema circulatorio es un sistema complejo de estructuras, órganos y vasos, ¿sí? Vasos, nombramos vasos a todas aquellas estructuras que permiten la circulación de algún fluido por dentro del cuerpo, ¿sí? Los vasos son arterias, venas y linfáticos, ¿sí? A todos se conoce como vasos. Se encarga del transporte de nutrientes desde y hacia las células y de tejidos de todo el cuerpo, transporta oxígeno a todo el organismo y sirve como medio de transporte de células del sistema inmune. Ustedes saben, lo vamos a ver, pero ¿saben cuáles son las células del sistema inmune? ¿Qué cosa? ¿Qué dijeron? ¿Alguien dijo algo? Linfocitos. Linfocitos, dijo. Linfocitos, sí, muy bien, linfocitos. Los linfocitos Yo no lo dije igual, lo repetí. Bueno, los linfocitos son un grupo de células que forman parte del sistema inmune. El sistema inmune lo vamos a ver más adelante. Bueno, todo este sistema circulatorio es el que se utiliza para que todas esas nutrientes, moléculas orgánicas y tipos celulares diversos puedan moverse de un lado al otro y que permita ser una red de comunicación entre los diferentes órganos. Había una red de comunicación entre los diversos órganos para llevar adelante la función, que eso era el sistema nervioso. Pero también hay una red que permite comunicar esos sistemas para que se envíen mensajes entre sí, generalmente mensajes químicos, y nutrientes, y poder subsistir y moverse o mantenerse en esto de la homeostasis que venimos hablando durante todo el tiempo, el de que todo haya un equilibrio de todas esas sustancias que el cuerpo necesita en todos los sistemas y no haya compartimentalización, ¿sí? Así que es muy importante el sistema circulatorio. Entonces, ¿por qué elementos está compuesto el sistema circulatorio? Bueno, el sistema circulatorio, como dice ahí, voy a leer un poquito, está compuesto por uno de los órganos principales del cuerpo, que es el corazón. ¿Por qué les parece a ustedes que el corazón es un órgano, se considera un órgano principal? Fíjense lo que van a responder. Porque es el de la circulación. Bien. Es el que bombea sangre a todo sangre. nuestro organismo. Esa es la respuesta, ¿sí? No es porque una respuesta podría haber sido, y porque si nos sacan el corazón nos morimos. Podría haber sido esa respuesta, que era la que no esperaba, porque si te sacan el hígado también te morís. Tiene que ver con que el corazón es como el motorcito
que permite que el sistema circulatorio, o que permite que por el sistema circulatorio fluyan todas esas sustancias que el cuerpo necesita para mantenerse en homeostasis, ¿sí? Como dice ahí, este órgano es un músculo que bombea sangre para nutrir al resto del organismo. Este trabajo de bombeo lo puede hacer gracias a los impulsos nerviosos. Recuerden ustedes que había ciertas neuronas que estaban en contacto con el corazón que permitían regular las pulsaciones, ¿sí? El corazón es un órgano que funciona ininterrumpidamente desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte del ser vivo. El sistema circulatorio, entonces, y esto es importante, que es la pelea de esa pregunta, es la combinación del funcionamiento del sistema cardiovascular y del sistema linfático. El sistema cardiovascular está formado por el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre, y el sistema linfático, que es el que transporta la linfa, ¿sí? Que después, cuando veamos sistema linfático, vamos a hablar de la linfa y de qué tipo de sustancia es y para qué sirve. Obviamente el sistema circulatorio no es único de los seres humanos, no es exclusivo, sino que la mayoría de los seres vivos, todos en realidad los seres vivos, tienen sistema circulatorio que puede ser más complejo o menos complejo, que incluye también a un aparato cardiovascular y a un sistema linfático, ¿sí? Incluye las dos cosas. La mayoría de los seres vivos tienen ese tipo de sistema, y como dice ahí, inclusive las plantas presentan un sistema circulatorio. Claramente, cuando yo entiendo que ustedes, el concepto de sistema circulatorio es sangre. Bueno, es incorrecto, por eso también esa pregunta. El sistema circulatorio es un sistema que hay en un ser vivo que permite el transporte de sustancias a lo largo de todo ese organismo. Las plantas también tienen sistema circulatorio, que es el sistema por el cual fluye lo que vulgarmente se conoce como la savia de la planta, que es el líquido que nutre a las diferentes partes de la planta y que también permite el transporte de solutos necesarios para que la planta como ser vivo mantenga también la homeostasis. Obviamente, las plantas son seres vivos mucho menos complejos o sea, el reino animal en general tiene una mucha menor complejidad que la del reino animal, pero de todas maneras necesita de un sistema circulatorio que mantenga su homeostasis. Por eso es importante remarcar que no está presente solo en los animales, y sacar esta idea de que es el corazón y la sangre, sino que es un poco más abarcativo que eso, el sistema circulatorio. Bueno, ¿cuál es la función general, entonces, del primer componente del sistema circulatorio, que es el sistema cardiovascular? Es la de bombear sangre para que lleguen a diferentes lugares del cuerpo, tanto oxígeno como nutrientes, y que lleguen a cada una de las células que compone los órganos. Es importante llegar, recuerden ustedes que lo que nosotros necesitamos nutrir en un órgano es cada una de las células, no es el órgano, no es que llega una manguera al hígado y el hígado funciona. Necesitamos que el hígado, a cada una de las células del hígado, llegue sangre para que cada una de esas células se mantenga viva, si no es imposible que lleve adelante la respiración celular y se mantenga vital, ¿sí? Por eso es tan importante que irrigue cada una de esas células. Bueno, ¿cuáles son las funciones específicas del aparato o sistema cardiovascular? Transportar nutrientes de las células hasta los órganos, transportar productos de desecho, regular la temperatura corporal, regular el equilibrio hídrico, transportar moléculas de defensa, hormonas y comunicación, y es partícipe en la reproducción. Cuando yo les decía que el sistema linfático transporta células del sistema inmune, es el sistema de defensa, eso pasa del sistema linfático al sistema cardiovascular, ¿sí? El sistema linfático está localizado en ciertas partes del cuerpo, y mediante el sistema circulatorio es por medio del cual llega a el conjunto de todas las partes del cuerpo. No es que el sistema
vamos a ver que el sistema linfático está diseminado por todo el cuerpo, pero en realidad utiliza al sistema cardiovascular para llegar a mayor distancia. Bueno, y acá está, no sé por qué, está 2 veces, obviamente esto va una sola vez. Ahí puse control C, control V, y lo pedí 2 veces. Bueno, habíamos dicho que entonces el corazón es el órgano principal del sistema cardiovascular, se encuentra ubicado en la zona central de la cavidad torácica, está desplazado levemente, pero podemos decir que es la zona central, y es el órgano encargado de generar, en realidad esto, de generar la circulación de la sangre, no de generar la sangre, lo escribí mal, la sangre no se forma en el corazón, sino que genera el movimiento de la sangre para que llegue a los diferentes órganos del cuerpo. Acá les puse algunas enfermedades asociadas al sistema circulatorio, pero específicamente asociadas al aparato cardiovascular, más que al sistema circulatorio. La arteriosclerosis. ¿Saben lo que es la arteriosclerosis? Colesterol en sangre. Sí, se produce por altos niveles de colesterol en sangre, pero en realidad tiene que ver con un endurecimiento de los vasos. La arteriosclerosis ataca principalmente al sistema o aparato cardiovascular, pero también se puede dar en el sistema linfático. El infarto de miocardio es específico del aparato cardiovascular, la hipertensión arterial también, la arritmia, enfermedades hereditarias o congénitas que pueden afectar tanto al sistema cardiovascular como al sistema linfático, la leucemia, que si bien es una enfermedad que viene o que se detecta en sangre, o sea a nivel del sistema cardiovascular, en realidad se genera en lo que son la producción de leucocitos a nivel del hueso, y los accidentes cerebrovasculares, o comúnmente llamado ACV. El corazón, esto lo vamos a ver más adelante igual. Una pregunta. Sí. ¿Y los soplos cardíacos a base de qué se originan y por qué en las personas cuando son más grandes, que se supone que se tendría que cerrar, podríamos decirlo, no sucede? El soplo, en realidad, vos tenés, les repito, yo no soy médico, pero entiendo que hay muchos tipos de soplo, generalmente tiene que ver con malformaciones de alguna válvula del corazón, que lo que hace es que en lugar de cerrar e impulsar la sangre para un lado, tiene un cierre incompleto, y entonces parte de la sangre va para un lado y un poquitito de la sangre va para el otro. Entonces eso es el soplo que se escucha cuando el cardiólogo escucha, lo puede escuchar. Yo, pones un estetoscopio, no tengo ni idea de lo que estoy escuchando, pero el cardiólogo sabe y lo puede detectar. Los soplos en realidad no es que se resuelvan, sino que el cuerpo aprende a funcionar con ese soplo, con esa pequeña falla, si ustedes quieren llamarla de alguna manera, y puede vivir una persona durante muchos años con un soplo. Dependiendo del tamaño del soplo, en algún caso la solución es el quirófano, es resolución quirúrgica, pero la mayoría de las veces, piensen ustedes que arreglar una válvula adentro del corazón no es tan sencillo. Hay que abrir todo, o sea que es preferible dejar el soplo mientras la persona no tenga ningún tipo de alteración en su vida diaria, el soplo se deja. Cuando esos soplos son muy importantes, ahora se detectan en el scan fetal, cuando tenemos un bebé, no, yo no, pero cuando la mujer tiene un bebé, se hace un scan fetal donde se ve el funcionamiento de todos los órganos, y si se detecta alguna anomalía cardíaca, ahí se puede hacer una intervención, incluso es intrauterina esa intervención, se hace una intervención y se opera el corazón del bebé, o del feto en ese caso, o incluso cuando los bebés son recién nacidos también se hacen cirugías cardíacas para resolver esos soplos que se saben que en el futuro le van a traer algún conflicto. Pero si no, no se tocan, pero tampoco se resuelven. No es que la válvula se cierra y se arregla.
No sé por qué, Lourdes, me preguntabas si tenés algún caso particular, pero... No, era para saber, porque mi hermano y yo tenemos varios problemas de soplos cardíacos Sí, bastante pesados, sí. entonces era para saber nada más. Bueno, puede Pero ser un origen genético, ¿sí? Obviamente Sí, el soplo tiene un origen genético, pero muchas veces son como, no sé, es como decir, uy, tiene un tic nervioso, bueno, operémosle el cerebro para que sacárselo. Y no, si no le hace nada, dejáselo al tic nervioso, no pasa nada. Bueno, depende de la gravedad, pero es algo similar. Bueno, entonces, Gracias. no, por favor. Entonces, esto se los quería nombrar en cuanto a las formas de bombeo, por esto que hablábamos de que todos los seres vivos tienen un sistema circulatorio, y también la mayoría de los animales tienen sistema cardiovascular. Obviamente no es en todos igual. Como dice acá, hay diferentes formas de bombeo. El corazón puede tener 2 bombeos o 4. Al primero se le conoce como sistema abierto. Este tiene 2 cámaras, mientras que al segundo se le conoce como sistema cerrado y tiene 4 cámaras. Esto, bueno, sigo leyendo. El sistema cardiovascular con corazón de 2 cámaras, sistema abierto. En este caso la sangre fluye de forma libre por todo el cuerpo, pero el oxígeno se transporta mediante unos tubos que se abren al exterior, sistema cardiovascular de insectos y de los arácnidos. Esto es cuando nosotros estudiamos, los biólogos estudiamos los insectos, vemos que tienen un corazón que es un poco más simple que el que tenemos nosotros. Es un corazón que en lugar de tener 4 cámaras, ustedes saben que el nuestro tiene 2 aurículas y 2 ventrículos. En el caso de los insectos, o de organismos un poco menos complejos, tienen una aurícula y un ventrículo. Entonces, no es un sistema cerrado de sangre, sino que se conoce como sistema abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que la sangre pasa por el corazón una sola vez. No pasa como en el nuestro, que pasa 2 veces, primero la circulación pulmonar, después la circulación sistémica, lo vamos a ver después más adelante, pero son sistemas donde hay lo que se conocen como lagunas sanguíneas, o sea, la sangre es impulsada por el corazón y llega como a tachos, donde se deposita, y de ahí están estos tubos, que nombra ahí, que van comunicando con el exterior de ese sistema circulatorio primitivo, e irrigan todas las partes del insecto. En el caso nuestro, que es el caso que sigue, es un sistema cerrado, en donde el corazón consta de 4 cámaras, como les decía al principio, 2 aurículas y 2 ventrículos. En este caso, la sangre circula a través de los vasos sanguíneos, y esta sangre no sale de los vasos. Los mamíferos en general poseen este tipo de sistema cerrado. La realidad es que todos los animales que nosotros conocemos tienen un sistema circulatorio de tipo cerrado, en el cual la sangre pasa 2 veces por el corazón. Primero pasa carbooxigenada y después oxigenada, o primero oxigenada y después carbooxigenada. Eso depende cómo lo quieran ver, lo vamos a ver de todas maneras en la próxima clase. Pero esto como a modo de información de que lo que vamos a ver en la próxima clase no necesariamente aplica a todos los organismos vivos. La sangre es otra de las partes importantes del aparato cardiovascular, que también vamos a ver en la clase que viene. Es el vehículo, es el fluido mediante el cual viajan todas estas partículas o elementos que el cuerpo necesita, en este caso nombra oxígeno y nutrientes, a través de vasos, que en el caso del aparato cardiovascular los llamamos vasos sanguíneos. Los tipos celulares que forman la sangre en los seres vivos, y específicamente en los seres humanos, son esos 3 que ustedes tienen ahí. Perdón, ahí tienen 2, pero hay más. Tenemos principalmente los glóbulos rojos, que son las células especializadas para transportar el oxígeno. Los glóbulos rojos tienen una molécula específica que tiene afinidad por el oxígeno y permite que ese oxígeno sea capturado por esa molécula y transportado. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se llama esa molécula? Hemoglobina. Correcto, muy bien. Hemoglobina, ¿sí? Es una partícula, una molécula especializada cuya principal función es la de unirse al oxígeno para transportarlo.
Otro tipo de células son los glóbulos blancos, que básicamente son las células de defensa del cuerpo, son lo que hoy nombraron los leucocitos, que se van a producir en parte en la médula ósea. ¿Se acuerdan que habíamos visto cuando vimos el hueso, la parte del hueso donde se producía, ¿qué proceso? ¿Cómo se llamaba? Hematopoiesis. Correcto, hematopoiesis, ¿sí? Que es la formación de las células sanguíneas. Y eso en el hueso ocurre ¿en qué parte? En la epífisis. Sí, ¿cómo se llama esa zona? Sí, es la epífisis de los huesos, Canal de pero hay... Schwartz. Pero, ¿qué nombre tiene la zona? No sé cómo preguntárselos. La médula del hueso, ¿sí? ¿Se acuerdan que había dos tipos de médula? La médula roja. La médula roja. Estaba la médula amarilla, o médula blanca, depende de la biología, pero médula amarilla, y la médula roja. Se producen las epífisis de los huesos en la médula roja. Muy bien. Y todo eso, esos tipos celulares están también las plaquetas, que en realidad no son células, sino que son productos de células, y hay otras células también dando vuelta en la sangre, que después vamos a ver. Todo eso está flotando en un líquido, que es el que conocemos como plasma, ¿sí? Obviamente los glóbulos blancos y los glóbulos rojos no flotan solos, sino que están como en agua, digamos, es el líquido en el cual están contenidos, que es el plasma, que es el encargado de transportar los nutrientes. Piensen ustedes que los glóbulos rojos específicamente transportan el oxígeno, y los leucocitos, o sea los glóbulos blancos, transportan, son células fagocíticas o transportan anticuerpos para defensa. Todo lo que son nutrientes y cosas sueltas que tienen que llegar a las células van en el plasma sanguíneo. Abril, ¿vos podrás silenciar, por favor, el audio? Cuando tenemos un tipo de infección, el cuerpo produce... No hay nada en el cuarto. Bueno, Abril no estaría prestando mucha atención en la clase. Sí, Mariana. Cuando tenemos un tipo de infección en el cuerpo, se aumentan los glóbulos blancos, ¿cierto? ¿O hay una... No, lo que hay, no. Los glóbulos blancos, sí, a ver, primero, nosotros tenemos glóbulos blancos, vamos a ver después las cantidades, pero hay cierta cantidad, que es un valor de referencia, un valor de corte, de glóbulos blancos en un estadio normal de homeostasis, ¿sí? Una persona que está sana. Esos glóbulos blancos están dando vueltas están en la sangre, están recorriendo el cuerpo en busca de algún evento que requiera su intervención. Supongamos que nosotros nos cortamos un dedo, ¿sí? Supongamos que me corto el dedo. Eso va a sangrar. Ese sangrado, además de buscar cauterizar o cerrar esa herida, permite que a la zona lleguen células de defensa. Las células de defensa, por mensajeros químicos, se enteran de que ahí hay una lesión, y que esa lesión es una vía de entrada de patógenos. Entonces los leucocitos viajan a esa zona para tratar de contener la posible infección que pudiese entrar por esa lesión, que ustedes saben que la piel es la primera barrera de defensa que nosotros tenemos. Al estar cortada, esa primera barrera de defensa está debilitada o eliminada, y las células viajan a esa zona para contener la posible infección. Eso genera en la zona una reacción inflamatoria. Por eso es que una lesión duele, se inflama, se hincha, porque a ese lugar están llegando muchas células que hacen que, si entró algún patógeno, sea eliminado rápidamente y no genere una infección. ¿Hasta ahí me seguís, Mariano? Sí, sí. Bueno, ahora bien, suponete que esa infección no puede ser contenida en la zona y el patógeno logra ingresar al cuerpo. En ese caso,
todo el sistema linfático empieza a producir recambio celular, se produce una activación de linfocitos, y hacen que la respuesta inflamatoria sea mucho mayor. Entonces, no solo van a estar llegando los leucocitos que estaban dando vueltas, sino que se van a activar en la médula producción de leucocitos para tratar de combatir esa infección que en un principio era localizada y que empezó a diseminarse por esa entrada a través de, supongamos, la lesión del dedo. Ponele en ese caso que yo me los doso a los leucocitos, ahí el dosaje en sangre me va a dar más alto, porque el cuerpo está reaccionando para defenderse frente a la entrada de ese patógeno. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bueno, ahora, si esa infección que ocurre cerca del sistema linfático, el sistema linfático va a responder localmente, la reacción inflamatoria local va a ser mucho más fuerte, y ahí es fácilmente visible, sin tener que sacarse sangre, que es cuando, por ejemplo, a algunos de ustedes si les ha pasado que les ha dolido alguna muela, que han tenido alguna, generalmente es a nivel de la boca, han tenido alguna lesión o alguna lesión en alguna pieza dentaria, que empiezan a doler al costado del cuello, es porque en toda esta zona hay un montón de ganglios linfáticos. Todos los linfocitos que están en esa zona se empiezan a activar y empieza a haber mucha irrigación en esa zona para poder liberar esas células de defensa y llegar a la lesión. Cuanto más cerca es la lesión de esos nódulos linfáticos, duele mucho más que si esa lesión es más lejana. ¿Sí? Es una respuesta del sistema inmune frente al ingreso de un patógeno a zonas un poco más profundas que una lastimadura superficial. No sé si me seguiste, Mariano, o demasiada información. No, sí, sí. Lo estaba asociando con una apendicitis, por ejemplo. Bueno, la apendicitis es una inflamación, todo lo que es itis, terminado en itis, es inflamación. ¿Sí? Sí. La apendicitis es una inflamación, o sea, es una llegada de células del sistema inmune a la zona por la aparición de un patógeno. ¿Sí? Sí. El apéndice, como es un vestigio de un intestino más ancestral, a veces ingresa un poquito de comida o alguna sustancia que hace que se infecte y obviamente requiera cirugía. Pero bueno, también es lo mismo, ¿sí? Ahí si vos te lo dosás en sangre, los leucocitos van a estar mucho más elevados porque estás llevando adelante un proceso inflamatorio. Gracias. No, de nada. Bueno, y hablamos ahora un poquito, muy rápido, del sistema linfático. El sistema linfático, dentro del sistema se produce y transporta la linfa desde los tejidos, o sea, desde los nódulos linfáticos o tejidos que tienen sistema linfático asociado, hasta los vasos sanguíneos. ¿Sí? Es un sistema que es indispensable para acoplarse con el sistema de defensa del cuerpo, que es el sistema inmunológico. Como ustedes ven, yo siempre digo lo mismo, todos los sistemas están interrelacionados, pero nosotros podemos estudiar a los sistemas en distintos grupos, y por eso hablamos de sistema circulatorio e incorporamos dentro otros dos sistemas. Después vamos a ver más adelante las características de la linfa y los tipos de células que hay en el tejido linfático, pero lo importante es saber que el sistema linfático está relacionado con el aparato o sistema cardiovascular, porque las células pasan de uno de los sistemas al otro para poder llegar a todo el cuerpo. ¿Sí? El sistema linfático, si bien está diseminado en todo el cuerpo, no tiene la posibilidad de llegar hasta el punto más remoto, no sé, pongan la punta del dedo, entonces se utiliza el sistema cardiovascular para que esas células del sistema inmune lleguen hasta la punta del dedo. Hay factores de riesgo que no son patologías, pero tenemos factores de riesgo, lo que se conoce en medicina como factores de riesgo, que tienen algún tipo de impacto sobre el sistema circulatorio, que son el sedentarismo, el tabaquismo, la obesidad, la hipercolesterolemia, la diabetes mellitus o el estrés.